Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas Hola, noches. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? bien, muy bien. Mi nombre es, soy el psicólogo Javier Torres, musicoterapeuta. El día de hoy tengo el honor de presentar a Julieta Rodríguez, ahorita de parte de la Asociación de Musicoterapeutas en México. Estamos haciendo entrevistas sobre la musicoterapia hospitalaria desde varias partes del mundo y bueno, hoy tenemos el gran honor y gusto de estar con la licenciada Julieta Rodríguez. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿No? ¿De qué? Y bueno, si me permites, voy a leer un poco de tu currículum para que la gente conozca, ¿no? Quién eres, qué has hecho y esté un poco más con conocimiento de lo que vamos a platicar a continuación. ¿Te Ujú. parece? Bueno, ella es licenciada en musicoterapia, egresada de la Universidad del Salvador y licenciada en psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como musicoterapeuta de planta permanente del Servicio de Salud Mental del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, dependiente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese mismo hospital realizó la residencia de musicoterapia, la jefatura de la residencia y una beca de investigación. También es docente en la carrera de musicoterapia en la Universidad del Salvador. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Musicoterapia, la SAM. Ujú. También forma parte del comité científico permanente de la revista ECOS, revista científica de musicoterapia y disciplinas afines. Se ha desempeñado como docente en las carreras de musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto CEDIAP en Montevideo, Uruguay. Y, y bueno, pues una amplia experiencia en la práctica clínica con diversas poblaciones, especializándose en la atención de niños, niñas y adolescentes, y ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales. Entonces es un placer que estés acá con nosotros. Muchas gracias nuevamente. La verdad que la invitación también para mí es un honor. Así que bueno, espero que podamos charlar un poco de esto de lo que es la musicoterapia en los hospitales, que les sirva a ustedes y que el intercambio nos enriquezca un poco a todos. Por supuesto que sí. Y bueno, y justo, ¿no? Vamos a comenzar con esta pregunta, ¿no? ¿De qué es la musicoterapia en hospitales? Bien, la musicoterapia la pensamos, al menos acá, como nos formamos en Argentina, es una carrera de grado, ¿sí? Es una carrera de grado dentro de lo que son las disciplinas de la salud, y dentro de lo que son los hospitales se engloba en general en lo que es los servicios de salud mental, ¿sí? Quizás no, yo no tengo una definición para darte, la musicoterapia hospitalaria es esto, Ujú. sí, se entiende que se trata de la práctica del musicoterapeuta dentro de las instituciones hospitalarias, pero los hospitales son muy distintos entre sí. Al menos acá en Argentina tenemos hospitales generales, hospitales especializados. Dentro de esos hospitales hay un montón de áreas diferentes y la verdad es que la práctica del musicoterapeuta en las distintas áreas o en los distintos hospitales va variando un poco, ¿sí? En grandes rasgos, yo creo que lo podemos resumir como que el trabajo del musicoterapeuta en un hospital va a estar ligado al trabajo con la expresividad del sujeto, al trabajo con escenas y experiencias musicales, sonoras, corporales, que tiendan a lo que es el bienestar. Y algo que para mí es muy interesante es eh, tender a lo que tiene que ver con los núcleos de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los hospitales en general tenemos, las personas van por alguna problemática de salud diversa, y nosotros los musicoterapeutas somos de los pocos profesionales por ahí que trabajamos en los hospitales que intentamos ir ahí a lo que está sano, podríamos llamar, ¿no? Entonces, con esto saludable, de ahí apuntar a que cada persona desde sus modos singulares de expresarse, pueda desarrollar y desplegar ahí, en ese contexto, algo en relación a su expresividad, a la vinculación, a la comunicación, a su bienestar, ¿sí? Pero lo que me gusta a mí aclarar es que esto depende un poco de en qué área del hospital vamos a ir a trabajar, ¿sí? Eh, Ok. Digo esto porque no es lo mismo el musicoterapeuta y hay, ahora podemos charlar un poco de en qué áreas trabajamos en los hospitales, pero no es lo mismo si vas a ir a atender a una sala de internación
general, si vas a ir a atender en la terapia intensiva o si vas a atender en los consultorios externos de un servicio, ¿no? En uno Claro. de ellos podés hacer un trabajo más focal, en otro podés hacer un tratamiento más prolongado. Como que me parece que ahí es donde está un poco es muy variable, ¿no? Lo que uno puede hacer. Claro, por supuesto. Y como tú dices, ¿no? No es lo mismo hacer musicoterapia en un hospital que en un consultorio privado o en un lugar un poco más controlado. Y Ujú, justo la intervención que se le hace a esos pacientes los toca en un lugar vulnerable, muy particular, ujú. ¿no? Sí, Entonces, bueno, justo como dices, lo puedes llevar el campo de la musicoterapia a varios campos, a varias áreas. Tú en el hospital donde te encuentras, ¿a qué áreas tú has podido llevar la musicoterapia, por ejemplo? bien, el hospital en el que yo trabajo actualmente es un hospital de niños, ¿sí? Ahí Ujú, ya te estoy diciendo un montón, que es, la población es hasta 18 años, ¿sí? ajá, Eh, es un hospital general que tiene sector de internación y un sector que se llama de consultorios externos, que sí, es a donde van los pacientes que acá llamamos ambulatorios. ujú, Van y vuelven, ¿sí? Eh, y en la parte de internación tenemos una internación general y una internación especializada de salud mental, ¿sí? ok, Después hay otras internaciones especializadas, por ejemplo, hay una sala que está especializada en hemato-oncología, hay una sala de neonatología, hay una sala de enfermedades respiratorias. Digo, dentro de lo que llamamos internación general, hay muchas también otras. Yo lo digo que separo la de salud mental porque realmente me parece que la práctica es bien distinta ujú, ahí. Y después tenemos una sala de terapia intensiva y de terapia intermedia. Eh, ¿Qué hacemos los musicoterapeutas en el hospital como en el que estoy yo? Bueno, trabajamos un poco en todo eso, ¿sí? ujú, sí, Eh, y sí, es diferente lo que hacemos en un lugar y en otro. En consultorios externos, que llamamos a la parte de los pacientes ambulatorios, los pacientes vienen a ser evaluados, o sea, evaluaciones y tratamiento. Las evaluaciones son interdisciplinarias. Entonces, estamos los musicoterapeutas, hay psicólogos, psiquiatras infantiles, hay muchos pediatras en el hospital, pero particularmente yo formo parte del servicio de salud mental, hay psicopedagogas. Hacemos una evaluación de qué necesita ese niño en ese momento. En general son derivados de las escuelas o del mismo hospital, porque fueron al control con el pediatra y el pediatra ahí pesquisó algo que por ahí le hizo un poquito de ruido, entonces lo mandan a salud mental, más que nada si son niños pequeños. Y ahí se les propone un plan de tratamiento y ahí los musicoterapeutas, dependiendo si en ese caso hay que trabajar puntualmente algunas cuestiones que hacen a la expresividad, a la vinculación, a la comunicación, al despliegue de alguna cuestión ligada, sí, a escenas lúdicas, a desplegar algo de lo lúdico, de lo creativo, ahí nos incluimos los musicoterapeutas y brindamos tratamiento. Antes de la pandemia hacíamos mucho tratamiento grupal. Ahora están un poco más limitados por una cuestión bueno, de protocolo sanitario, que no claro, podemos estar agrupados. En verdad a mí me da mucha pena porque creo que era lo fuerte de la parte de musicoterapia y creo que es una herramienta bien, bien característica que tiene que ver con la posibilidad de la música de ser compartida y de trabajar en acto cuestiones que hacen al vínculo, ¿sí? Que por ahí nosotros en musicoterapia nos formamos mucho en relación a lo grupal y hay otras disciplinas que no tanto, que quizás después tienen que ponerse a formar específicamente en el trabajo en grupos. claro, Ahora eso está un poco más limitado. Y la verdad que es una pena porque era un área en donde trabajábamos mucho, hay muchos chicos que vienen derivados de las escuelas porque les cuesta un poco permanecer en el aula, compartir con pares, algunos chicos con algunos trastornos de la conducta, y bueno, y todo eso la verdad es que lo hemos podido trabajar siempre muy bien en ese encuadre terapéutico grupal. Y después, bueno, hay tratamientos individuales, muchos niños con diagnóstico de la condición del espectro autista, niños con trastornos de la comunicación. Esas son las derivaciones que llegan más frecuentemente a musicoterapia. Eh, ok, y después otra cosa que hacemos mucho, que por eso también me parece que está bueno, por eso digo al principio, digo, la definición fue un poco como global, es que también hacemos algunos talleres orientados también a la comunidad.
yo no sé bien cómo es en México en relación a la relación del hospital con el afuera, pero Ujú. acá en Argentina desde hace muchos años que se intenta que haya cierta articulación con las salas de salud más periféricas, que no toda la atención se dé en el hospital, sino que se abra un poquito más a las comunidades. Entonces también hemos hecho muchos talleres, hemos tenido taller de radio, taller de arte, que lo hacíamos con algunas de las psicólogas del servicio, eso más orientado a los adolescentes, Ujú. pero bueno, ahí como que también hemos hecho algunos abordajes que hacen más a lo que es la promoción y la prevención de la salud, ¿sí? Claro, Que el hospital no sea simplemente el lugar a donde voy cuando estoy muy afectado por algo, sino que también sea un lugar de donde uno pueda trabajar en relación a crear salud. claro. Entonces, bueno, el taller de radio fue un disparador buenísimo para trabajar un montón de problemáticas de la adolescencia. Eh, y bueno, nada, digo, de ahí eso es lo que hacemos en nuestro hospital. Después tengo ejemplos de otros hospitales de la ciudad donde hacen un montón de cosas también por el estilo. Y eso es lo que hacemos con los pacientes que son más bien ambulatorios, ¿sí? Estos pacientes que vienen, se atienden y se vuelven a su casa. Claro. Ahora, todo el otro área de internación tiene un Ujú. trabajo mucho más focalizado, ¿sí? Eh, es un trabajo que tiene mucha más incertidumbre, que comienza y finaliza, ¿sí? De manera mucho más rápida que son los procesos terapéuticos que hacemos en consultorio externo. Ok. Eh, el área de internación tiene esta división que te dije antes en este hospital, tiene áreas que son generales, eso significa que los niños, los adolescentes se internan por problemáticas de salud y muchas veces lo que se hace es consultar, que acá en Argentina lo llamamos Ujú. interconsultar con el servicio de salud mental cuando ven algún signo de alerta que tiene que ver con la cuestión anímica de ese paciente o con la cuestión familiar o cuando el paciente no tiene buena adherencia al tratamiento médico, ¿sí? Entonces ahí Claro. interconsultan a salud mental. Y en Sí. salud mental está el equipo de interconsulta que está formado por psicólogos, psiquiatra y nosotros también formamos parte. Y ahí, dependiendo del caso, vamos viendo, a veces decimos con quién se engancha más el paciente, ¿no? Muchas Claro, veces sí, tenemos sí, sí. nosotras, otras veces va más con la psicóloga. Y bueno, en psiquiatría es todo otro mundo de también que tiene que ver con la medicación y con un montón de otras cuestiones que son más específicas en algunos casos. Eh, la atención en internación suele ser en la habitación de los Ujú. pacientes, y las estrategias y la planificación es muy individual, porque depende mucho de si ese paciente tiene una enfermedad oncológica o tiene una enfermedad respiratoria o tiene, muchas veces nos ha pasado pacientes con alguna situación social, ¿sí? Que por ahí son internados por una, no sé, una neumonía, pero de repente pasan 3 meses en el hospital porque no tienen, por ahí tienen más un problema habitacional, ¿sí? Un problema con su familia. Entonces el hospital a veces empieza también a ser un lugar en donde suceden un montón de otras cosas más allá de lo médico específico, ¿sí? Claro, sí. No sé si en México pasa mucho eso, pero acá en Buenos Aires pasa un montón, que los niños a veces o son niños en situación de calle, también Ujú. sucede. Entonces, bueno, ahí hay un montón de otras cosas que se despliegan. Nosotros llevamos como ahí música como herramienta primordial, y la música forma parte de la cultura que está fuera del hospital, ¿no? Y Claro, sí, sí, sí. que hace a la infancia, a la niñez, o grupos de pertenencia para un adolescente, digo, eso en general suele funcionar mucho porque, bueno, hace a la vida cotidiana que el niño o el adolescente perdió a partir de la internación, ¿no? Te internaron hoy y dejaste de ir a la escuela, dejaste de ver a toda tu familia, bueno, todas estas Claro. cuestiones que en los niños, en los adolescentes en general, bueno, en todas las personas, pero como yo tengo más experiencia en esto, te cuento un poco más qué le pasa a los niños, pero los niños son inquietos, son ruidosos, y en la habitación están acostados, y están, viste, con un juguetito o dos. Entonces, bueno, ahí vamos a un poco a rescatar eso Ujú. de la niñez, que a veces la internación arrasa un poco con eso, y más si es una internación como prolongada, ¿no? Claro. Sí, y es muy interesante y digamos, puedo escuchar cómo esta primera parte está de consulta externa, ¿no? Muy enfocada a la parte, como dices, de salud mental, de cómo es vivir con una salud mental, ¿no? Y cómo te permite tener una salud también física. Y por otra parte, sí la importancia de las intervenciones psicológicas justo cuando el paciente está dentro de un hospital atendiendo una enfermedad, ¿no? Como dices, Claro. ¿cómo entras?
y se sale del mundo externo, y cómo quizá el psicólogo o el musicoterapeuta le puede brindar otra vez un espacio o una conexión, ¿no? A través de la música para recuperar lo que está dejando afuera en lo que se atiende, lo que está ahí adentro, ¿no? Claro, otra Mm. gran, ahora que te escucho, me voy acordando más cosas, pero bueno, Sí, sí, también hay sí. otro gran trabajo que tiene que ver con los tratamientos médicos, en donde nosotros claramente, a ver, siempre el trabajo, al menos yo así lo entiendo, y siempre es un trabajo que sale de lo que es salud mental, ¿sí? O sea, a Sí, ver, el paciente puede estar cursando, he atendido pacientes que tuvieron fractura de cadera, ¿sí? Y yo no fui a atender específicamente algo de traumatología, sino que fui a atender en relación a que el paciente estaba muy ansioso, al que el paciente estaba un poco abúlico, deprimido, ¿sí? Al claro, que estaba triste, que el paciente estaba con una situación familiar particular y complicada. Digo, más allá de cuál es el problema médico, nosotros trabajamos específicamente en relación a su salud mental y a su bienestar, ¿sí? claro, Eh, Eso va a ir variando, muchas veces intentamos trabajar más con lo que son las internaciones prolongadas porque entendemos que tienen mucho más de esto, pero bueno, a veces es trabajar con un paciente que se está por operar, una operación que está postergada hace mucho tiempo, a veces es en los pacientes oncológicos, bueno, los vemos cada tanto porque tienen que venir a la quimioterapia y cada tanto tienen algunas internaciones, entonces ya vamos armando vínculo con ese paciente, entonces ya claro. una vez que ya lo vuelven a internar, ya nos avisan, entonces ahí volvemos y ya hay con esos pacientes sí hay como procesos que se ven interrumpidos, pero son un poco más prolongados. Eh, Claro. También está la terapia intensiva, que es todo otro mundo, que podríamos Sí, hablar sí, un sí, montón. Tenemos colegas trabajando muchísimo en ese área con intervenciones bien puntuales, con mediciones en relación a los valores del paciente en ese momento. Incluso sé de colegas que trabajan hasta con pacientes en estado de coma, ¿viste? Como que hay un montón de intervenciones. Yo en el hospital no trabajo con eso, pero más que nada porque la verdad es que tampoco llegaríamos a abasto porque somos muy poquitos. Ahora, de hecho, estoy nada más. Pero hemos trabajado con pacientes en la terapia también. Sí, siempre en relación a sus procesos de salud integral, ¿sí? Entendiendo la salud como integral y la salud mental como parte del problema de salud que ese paciente tenga, ¿sí? claro, por supuesto. Y sí, y mira, justo ahorita, ¿no? Contestando tu pregunta de más o menos cómo pasa acá en México, sí hay hospitales que también hacen campañas justo en pro de la salud, quizá no tan artísticos, pero sí en pro de la salud, ¿no? Si hay este vínculo, ¿no? Hay igual un instituto que tiene pues, justo intenciones de hacer estas campañas de bienestar, de atención, todo preventivo, ¿no? Ujú. Y por otro lado, justo también acá en el hospital, yo también trabajo en un hospital, por eso conozco lo que me comentas, también se dan estas interconsultas y como dices, no vas a atender la enfermedad física, sino cómo está viviendo eso el paciente, si está ansioso, si está deprimido, si pareciera que hay un abandono familiar también. Yo estoy en un hospital público, entonces también se llegan a dar ese tipo de situaciones. Entonces, pues ahí se divide el trabajo en cuanto a trabajo social y psicología, ¿no? Como Ujú. en esta búsqueda de atención, ¿no? De esta contención sobre todo, como Exacto, dices. sí. Y bueno, también hay grupos de psicólogos y musicoterapeutas y se van acercando. Y como tú dices, ¿no? Ahí, ¿quién es la persona que está más adecuada para poder atender al paciente? ¿Con quién hace mejor transferencia? ¿Con quién se siente más cómodo? Y sobre todo con estos pacientes que luego tienen estancias prolongadas, pues también es muy importante, ¿no? Cómo darle este seguimiento para que no se sienta nada más como aislado y pues, Ujú. con este padecimiento, ¿no? Igual, Eh, ajá. No, que justamente lo que vos decís es que el hospital para mí la gran ventaja y la característica que tiene, al menos en este momento, ¿no? Que estamos nosotros, no sé si siempre fue así, pero es que hay que trabajar con otros, ¿sí? Que la interdisciplina para mí es como fundante y que se da mucho esto que vos decís, que a veces los tratamientos intentamos que sean bien singulares y que a veces las situaciones son tan diversas y hay una complejidad tan grande que no es tan fácil decir,
primero va el psiquiatra y hace esto, después voy yo y hago lo otro, ¿no? Sino Claro, que siempre al trabajar de manera integrada podemos ir acompañando mejor el proceso que tiene ese paciente. A veces nosotras siempre teníamos como, mira, voy a historizar un poquito, ¿no? sí, Ahora después cuento un poco más de la historia, pero al principio íbamos con los instrumentos directamente a trabajar con el paciente en la ujú, habitación. Y a veces el paciente estaba en un momento, a ver, hay pacientes que están doloridos porque realmente tienen dolor físico, también hay muchas intervenciones de imaginería y música, de un montón de intervenciones específicas para dolor. Pero digo, el paciente podría estar en una situación completamente diversa y caíamos nosotros con los instrumentos a proponerle hacer musicoterapia. Con el tiempo fuimos cambiando un poco eso, empezamos a ujú, ir solitos, así, hola, contarle de qué se trataba musicoterapia, conocer un poco de en qué situación estaba ese paciente. eh, y de a poquito íbamos. Hay pacientes que te dicen, sí, traes ya la guitarra, empezamos ahora, y ajá, otros que dicen, mejor si venís mañana, mejor si pasás a la tarde, como que bueno. Entonces, bueno, la intervención siempre suele ser bastante a medida, ¿sí? claro, Tenemos en cuenta algunas cosas, de hecho sabemos y vamos como interiorizándonos y formándonos mucho en lo que son las patologías médicas, orgánicas, si se quiere llamar, que atendemos, ¿no? Sabemos que hay pacientes que cursan un tratamiento médico que suele tenerlos muy desganados, muy para abajo o muy somnolientos. Bueno, estas son cuestiones que nosotros no podemos cambiar, digamos, ¿no? Si está tomando una medicación que lo hace dormirse, bueno, pobre, no lo puede evitar, pero bueno, vamos tratando en cada caso de ofrecer lo mejor. A veces somos nosotros más protagonistas, a veces es más protagonista otra persona del equipo, a veces se engancha más con un médico, a veces se engancha más con otro, y bueno, hacia allá vamos. Intentamos que en ese sentido el equipo funcione de esa manera. claro, buenísimo. Y sí, creo que tiene esa dinámica el hospital, ¿no? Como dices, quizá una cosa sea la parte de consulta externa, que puede estar un poco más controlado, ya sea en terapia individual o grupal, que justo ahorita se tienen un reto de que no se puede ver tanta gente y lo valioso que es unir a la gente a través de la música. Y por otro lado, en intervención ya hospitalaria, creo que estaría buenísimo ahorita que nos pudieras platicar cómo te adentras, ¿no? Cómo dices, al principio ya llevas armada con todo, guitarra, flauta, xilófono, ¿no? Y poco a poco vas moderando porque dices, igual, yo vengo con toda la actitud y el chico no tiene nada de actitud, prefiere más el silencio, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido, o sea, estos lugares, estas áreas, ¿no? A las que te has podido intervenir y en las cuales te has especializado, quizá como para ir conociendo, y ya después nos platicas cómo le has hecho, ¿no? O sea, ya en la parte de musicoterapia, porque igual Claro. es importante este acompañamiento psicológico, pero cuando entra la música cambia la forma de trabajarlo. Entonces, a Uh-huh. ver, platícanos esta parte. Mira, eh, yo tuve mucha suerte, Ujú, porque en el hospital en el que yo estoy hay musicoterapeutas trabajando desde la década del 70, ¿sí? ok, Entonces, es un trabajo que se sostuvo durante muchísimo tiempo, que ahora yo tengo el privilegio de estar ahí, porque hay un cargo de musicoterapeuta en todo el hospital, es un cargo dependiente del gobierno en la ciudad, ¿sí? ajá, Concursado, ¿sí? Acá se hacen concursos, entonces, bueno, hay que rendir examen. Eh, y yo tuve esa suerte, digo siempre, porque a mí me llaman para que vaya a la sala porque ya saben que hay un musicoterapeuta en el hospital. ujú, Distinto es cuando uno va a una institución que no tiene musicoterapia y que quiere como incluirse, como esa inserción inicial. Ahí me parece que es un desafío mucho mayor. Me ha pasado en otros lugares, yo también estuve en el Hospital Álvarez, que es otro hospital de adultos, estuve en un ujú, hospital psiquiátrico infantil que hay en la ciudad también. Y hay lugares en donde uno tiene que armar de cero. Y ahí sí es mucho más difícil y mucho más desafiante. ujú, Si bien en el hospital cada tanto y dependiendo, va rotando mucho el personal, hay que volver a explicar. Yo creo que la mejor manera de explicar lo que hacemos es haciendo. Entonces, si ya nos derivan los pacientes, es mucho más fácil, porque digamos, no hay mucho claro. que explicar cuando ya ven los efectos de las intervenciones, cuando ven que pacientes que ya nos conocían vuelven a pedir por el musicoterapeuta, o cuando hay otros profesionales que nos convocan. Por ejemplo, en mi hospital hay un
equipo de cuidados paliativos pediátricos y nosotros trabajamos mucho con ellos. Yo no formo parte de ese equipo, pero me llaman muchas veces porque ya conocen más o menos cómo trabajamos. Acá en Argentina, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos hospitales, hay como 33 hospitales, es una red de hospitales muy grande que hay en la ciudad, y hay ya más o menos, mira, no te quiero mentir, pero deben ser entre 10 hospitales o un poco más quizás que tienen musicoterapeutas que se llama de planta permanente. Eso significa que en el organigrama del hospital hay musicoterapeutas. Okay. En el mío hay uno solo, hay algunos que hay dos, hay uno que hay como 9, ¿sí? Es un hospital especializado de salud mental infantil. Entonces digo, hay otro que en el hospital, hay un hospital neuropsiquiátrico de mujeres que hay 5 o 6 cargos de musicoterapeuta. Eso es personal del hospital. O sea, nosotros trabajamos y formamos parte de la planta del hospital. Y en esos casos, como te digo, es mucho más fácil porque, bueno, hay un recorrido que me precede, digamos, me antecede a mí muchísimo, Claro. que la verdad que para es mucho más sencillo en ese sentido porque hay mucha gente, mira, que trabajó en muchas áreas del hospital en donde ya conocen cómo es nuestra intervención. Entonces ahí como que hay un terreno ya ganado, te podría decir. Sumado que acá en Argentina la carrera es una carrera de grado, con lo cual nosotros acá nos formamos en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología, y bueno, ya de nombre al menos los otros profesionales saben que existe un musicoterapeuta que se va a graduar en la misma universidad que ellos. Entonces eso también facilita un poco que la gente sepa que esto existe, que es una profesión más, que formamos parte de lo que es el hospital, ¿no? Claro, sí. Entonces, yo creo que eso facilita mucho. Mirá, en mi hospital, por ejemplo, desde hace muchos años existe un sistema de formación, que yo no sé si ustedes lo tienen en México también, que se llama residencias, internado, no sé cómo lo llaman en otros países. Y bueno, desde hace muchos años que existen las concurrencias y residencias en musicoterapia. Y eso es una formación de posgrado que tenemos la posibilidad de acceder rindiendo un examen que forma parte de lo que es el gobierno de la ciudad, del Ministerio de Salud, del gobierno de la ciudad, y nosotros ingresamos. Ya yo pude ingresar a mi hospital porque yo entré a la residencia, me formé como musicoterapeuta dentro del hospital, dura 3 años esa formación, y luego me pude quedar en el hospital porque se abrió esta posibilidad de concursar. Entonces eso está bueno porque muchos musicoterapeutas que queremos trabajar en los hospitales tenemos una formación muy específica, ¿sí? Claro. Nos formamos para trabajar ahí. Entonces, bueno, nos formamos junto con los demás. Entonces están los residentes de pediatría, están los residentes de psiquiatría, está la residente de musicoterapia, entonces, digo, formamos parte de este grupo de profesionales en formación y luego, bueno, vamos quedando en los hospitales y bueno, como que en ese sentido está muy allanado el terreno, si bien todavía hay muchísimo por hacer, se avanzó un montón en eso. Es como que es medio un lugar indiscutido, creo. En mi hospital, por ejemplo, que hay un musicoterapeuta hace más de 30 años, es como un lugar que súper legitimado, no sé cómo decirlo, Claro, ya para es que se parte entienda, es un del lugar ganado. equipo, sí. Exacto, sí, Sí, sí. completamente. Y con los años, dependiendo del interés personal de cada musicoterapeuta que fue transitando el hospital, se han ganado también mucho terreno en distintas áreas. Por ejemplo, hubo una época en donde habían algunas concurrentes que les gustaba mucho el trabajo en neonatología. Entonces hicieron un proyecto en neonatología de trabajo con los bebés y con las mamás, que duró más o menos 4 o 5 años. Eso siembra una semillita, ¿no? En la gente que trabaja ahí, y que el día de hoy, cuando hay alguna situación con algún bebé o una mamá, musicoterapia, y nos llaman, porque ahí ya conocieron un poco el trabajo por ese proyecto puntual. Lo mismo pasó en terapia intensiva, lo mismo pasó en cuidados paliativos. A mí me gusta mucho el área específica de salud mental, de evaluaciones de niños pequeños, entonces en eso ahora me llaman mucho más, pero bueno, porque cada uno de nosotros fue como formándose en algunas áreas, o los talleres a la comunidad, también a mí me gusta mucho el área de prevención, entonces bueno, como que ahí cada uno va sembrando la semillita, como yo digo, y ya queda un antecedente, ¿sí? Proyectos en la NEO se han hecho un montón,
con bebés, por ejemplo. En Ujú. la NEO hay bebés que están internados muchos meses porque nacen de manera prematura o porque tienen alguna condición grave. Y las mamás y los papás tienen periodos muy cortitos de visita y muchas veces en esos periodos, en esos momentitos que pueden visitar al bebé, no lo pueden alzar o no pueden jugar con ese bebé o ese bebé tiene demoradas algunas pautas madurativas, entonces es un bebé que no responde mucho y ahí la herramienta de musicoterapia es muy valiosa porque a un bebé que vos no podés ni siquiera tocar a veces, con la música, con los sonidos, con los arrullos, con las canciones de cuna. Bueno, se hace un trabajo que la verdad es que Mm. acerca mucho el vínculo. Son papás que suelen estar muy angustiados, bueno, suele ser una situación muy difícil para la familia. Entonces, bueno, digo, en todas las áreas hay un trabajo para explotar Claro. gigante. Es como que tiene que haber uno para cada uno de las áreas, porque la verdad es que todo es como un gran mundo que se despliega, ¿viste? Claro, sí, y bueno, como dices, hay que reconocer mucho que Argentina es un lugar pionera de la musicoterapia y que está esta carrera desde hace 50 años, ¿no? Más de 50 años y todo lo que planteas es muy importante, ¿no? Y claro, y hace una diferencia en cuanto cultural, como dices, si se ha trabajado 30 años en este hospital de musicoterapia, la gente ya está acostumbrada a que esté un musicoterapeuta o escuchar música, quizá, Claro, en el hospital. Que en la facultad haya carreras de musicoterapia, la gente que está estudiando por lo menos dice, ah, hay un musicoterapeuta, o sea, y está en el mismo lugar que yo, ¿no? claro. Justo como equilibrando esta parte de conocimientos o de peso en cuanto a la salud, ¿no? Y creo que eso ha generado justo que se mantenga y se puedan meter proyectos. Y dices, quizá en esta época, pues, o en este tiempo de 30 años, se han hecho investigaciones, porque dices, abarcar todo es imposible o es muy difícil por la extensión que tiene, pero cada época ha tenido su ratito en una de las áreas, que cuando tú llegas, pues ya estás sembrado en varias áreas y tienes más accesibilidad a Ujú. todas estas áreas en el hospital, ¿no? Exacto. Y bueno, tú me comentas que lo que más te gusta a ti es más en esta parte de área de intervención en cuanto al área de salud mental, de evaluaciones, la parte preventiva. Y dentro de hospitalización, ¿no? Entrenamiento, ¿hay algún área que trabajes también o que te llame más? ¿O tú por lo general estás afuera y cuando se necesita la intervención de un psicoterapeuta, entras a esta otra área? Me estás preguntando por la parte de internación. Ajá, Ajá. No, no, son dos áreas que realizo de manera simultánea, te diría, sí, ¿sí? ok, ¿Qué pasa? La parte de consultorios externos se maneja con turnos. Entonces, bueno, yo voy regulando la agenda ya, entre turnos y sí, cuando no tengo turnos, a la sala de internación, claro, digamos. sí, 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 Mira, ahora estoy trabajando mucho también con mis compañeras del hospital de terapia ocupacional. No sé si en México me imagino que deben haber personas sí, de terapia ocupacional. Estamos haciendo un taller al aire libre. Nosotros en el hospital tenemos un parque muy grande con las pacientes, digo las porque ahora son justo todas mujeres, pero las pacientes de internación de salud mental. Entonces estamos haciendo un taller que es al aire libre y grupal, pero bueno, solo lo podemos hacer al aire libre. Ahora, no sé en México, pero ahora acá hace mucho frío y bueno, nos abrigamos claro. y lo hacemos afuera igual, pero bueno, porque apostamos a que el trabajo con otros hay que hacerlo con otros y muchas veces Ujú. para los pacientes que tienen alguna cuestión afectada de lo que es el lazo social, no sé cómo llaman allá, el vínculo social Sí, con otros, eh, creemos que una de las mejores maneras es trabajarlo con otros, justamente. La verdad que el abordaje grupal en eso me parece que es fabuloso, a menos que hay casos puntuales, no sé si hay pacientes que son heteroagresivos, ¿no? Que pueden llegar a ujú, lastimar a otros. Decir, bueno, no, claramente no es momento, pero bueno, otros pacientes que realmente necesitan y que les cuestan los ámbitos grupales más cotidianos, como la escuela, como festejos, como, bueno, el lugar para trabajar me parece que son los grupos terapéuticos y en eso, en musicoterapia hay un desarrollo muy grande en todo el mundo. Y bueno, y ahora yo estoy trabajando con las chicas de terapia ocupacional, más que nada porque estoy yo sola, como te decía. Entonces, ujú, bueno, para armar equipo, bueno, lo armamos de este modo. claro.
las residencias hace que cada tanto seamos más o menos, dependiendo cuántos residentes tenemos en este momento. Digamos, ahora justo por esta cuestión de la pandemia y todo no estamos teniendo mucho, y ha cambiado bastante la forma de atender, pero las intervenciones en las salas de internación tienen mucho que ver con la demanda que haya en la sala. ¿Sí? Hay momentos, por ejemplo, este momento es un momento donde hay muchas internaciones por salud mental. Es como el coletazo de la pandemia. Claro. Acá al menos se observó mucho en adolescentes, hubo un aislamiento muy grande, necesario por la cuestión epidemiológica, y se notaban mucho los efectos en los chicos. Entonces hay muchas pacientes internadas por salud mental, y ahora esa es la demanda, eso es lo que tiene la internación general, que de repente ahora es esto y hace tiempo atrás era otra cosa. Así que eso es como mucho más como flexible, qué sé yo, como decirte, como que Claro. la internación depende de lo que pasa, viste, en ese Sí, sí, momento. sí. Eh, Va Claro. cambiando. Sí, 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 de acuerdo. Aquí estamos en verano, sé que ya están en invierno, pero aquí igual está lloviendo, pero sí, es diferente la época. Oye, y cuéntame un poquito de esta parte de, en el hospital, por ejemplo, que dices que se han hecho varias especializaciones. ¿Tú en dónde te has especializado? ¿Te ha gustado profundizar un poco más en el trabajo terapéutico? Perdón. Ujú. Em, a mí me pasa un poco en mi hospital particularmente, yo después si querés te puedo contar un poco en general, porque hay hospitales que Sí, tienen panoramas bien distintos a lo que yo te estoy contando, pero porque son hospitales diferentes, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en un hospital de adultos, por ejemplo, en claro, general, sí, o en un hospital de salud mental específicamente, o sea, son panoramas muy distintos. En mi hospital lo que sucede es que como somos poquitos, ¿sí? Ahora, como te decía, estoy yo sola, pero hemos sido como máximo 4 o 5 con residentes y todo. eh, Siempre tratamos de abocarnos a donde creemos que podemos aportar mucho más, ¿sí? Esto es un poco una cuestión medio económica, te podría decir. A ver, somos pocos, hay mucho por hacer. ¿Dónde es que es nuestro fuerte? ¿Sí? Eh, por ejemplo, ahora la terapia intensiva yo no estoy yendo mucho, ¿sí? ok, Pero porque el trabajo con los niños pequeños con trastornos de la comunicación es mucho más fuerte la intervención del musicoterapeuta. ok, Entonces, ahora estamos mucho más ahí. Yo me estoy formando mucho más en ese área. ok, Las últimas formaciones que hice, algunas específicas de musicoterapia, otras no, ujú, son destinadas a profesionales de la salud en general, tienen que ver con la evaluación de niños con trastorno del espectro autista, toda la cuestión de lo que es el neurodesarrollo. ok, Más que nada, eso es donde yo más me estoy formando, lo que tiene que ver con evaluar y tratar niños pequeños, que al menos en los últimos años se notó mucho un incremento de los trastornos en la comunicación, muchos niños que están adquiriendo el lenguaje de manera tardía. Eh, Esto tiene que ver, hay muchas teorías de por qué esto está sucediendo, mucho la exposición a las pantallas, mucho en relación a cómo se han transformado los vínculos. ujú, Y la comunicación tiene una base sonora muy, muy fuerte y fundante, entonces ahí la intervención nuestra es muy importante y muy fuerte. Como te decía, yo creo que la mejor manera de que los demás profesionales y los pacientes y sus familias entiendan cuál es la efectividad que tiene la intervención del musicoterapeuta es ahí, haciendo. Entonces digo, muchos pacientes que vienen con, no sé, a los 3 4 años y todavía no hablan, en general ahora ya yo estoy bastante incluida desde el principio en estas intervenciones, porque bueno, hay toda una preparación preverbal que tiene que ver con lo sonoro y la corporeidad que tiene el habla, el lenguaje, que ahí la intervención del musicoterapeuta es bien interesante, ¿sí? Eh, no, los chicos no aprenden a hablar porque repitan nuestras palabras, sino que el lenguaje es algo mucho más complejo, es algo mucho más anterior, ¿no? Preparamos el lenguaje desde que el bebé está balbuceando. ok, Entonces digo, arrancamos desde ahí a preparar el terreno del lenguaje. Y cuando el niño ya tiene 3 4 años y todavía no habla, hay mucho de lo sonoro y mucho de lo propio del lenguaje que podemos trabajar. Entonces ahí a mí es un campo que me interesa un montón.
y que particularmente llegan muchas derivaciones de niños pequeños que no hablan al hospital. Muchos de ellos en la evaluación terminan siendo algunos niños que están dentro de la condición del espectro autista, muchos de ellos no. Pero bueno, algunos de ellos realmente llegan al hospital recién cuando inician la escuela, que ahí por ahí alguna maestra o alguien de la escuela dice, che, acá este chico ya tendría que estar hablando, ¿qué pasa? Pero bueno, muchos, y eso ya es medio tarde, ¿viste? Como que, y hay mucha derivación de eso. Entonces ahora se está trabajando muy fuertemente con los chicos chiquititos, en relación específica con la comunicación, como ya te decía, yo creo que de musicoterapia ahí, en relación a la expresividad y al terreno preverbal, es muy fuerte y hay mucho que se ha trabajado y se ha escrito sobre esto. Trabajamos con algunos conceptos como la expresión sonora espontánea, intentando que haya algo de eso sonoro que permita al niño salir a explorar, conocer, aprender el mundo, ¿sí? Y bueno, nada, todas esas vivencias un poco previas al lenguaje se trabajan muy bien a través de lo que son las experiencias musicales. Ok. Oye, ¿y podrías exponernos brevemente cómo sería una sesión, por ejemplo, que tú utilizas la música o estas herramientas o técnicas para trabajar justo esta parte del desarrollo del lenguaje? O sea, esto, pues, eso que tú haces ahí en el hospital, o sea, como un ejemplo, como para, como dices, ¿no? Igual es difícil, pero como tenerlo un poco más claro cómo funciona, ¿no? Sí. Para la musicoterapia. Ajá. Em, Particularmente en lo que es este área de niños pequeños, de niños, no, bueno, y no tan pequeños también, el trabajo siempre gira en torno al juego, ¿sí? Esto es como un poco una premisa del trabajo con niños. Si al niño no le divierte, no te da bola, como decimos acá en Claro, Argentina, no te da sí, bola. sí, sí. Entonces le proponemos, en general, tenemos también esta ventaja en musicoterapia, que los niños ven un instrumento musical y en general ya abren los ojos y es algo bastante fascinante y se animan mucho más a acercarse y explorar que los adultos incluso. En general, digo, ¿no? Eh, entonces, en general, las sesiones giran en torno a escenas lúdicas, ¿sí? A escenas de juego. Esas escenas nosotros tenemos en el hospital desde siempre, como un poco esta manera de trabajar en donde intentamos que el sujeto tenga el rol activo, ¿sí? Sí, No trabajamos tanto, al menos en la parte de externos, con intervenciones en donde el sujeto queda de manera más pasiva, sino que intentamos que tenga un rol activo, eso es mucho más subjetivante, eso es lo que le da el protagonismo, lo lleva el niño, ¿sí? claro. Entonces nosotros tratamos de ofrecer en ese momento y en esa propuesta de juego, que en general incluye la música, pero también vos sabrás, dentro de lo que es un consultorio de un musicoterapeuta que trabaja con niños, no hay solamente instrumentos, hay pelotas, hay juguetes, hay autitos, hay, qué sé yo, que estoy pensando qué cosas tenemos, hay Ujú. comiditas de juguete, digo, hay de todo, porque el trabajo justamente es más allá de lo musical en sí, el trabajo con lo sonoro, ¿sí? Con el mundo sonoro de ese chico. Y a partir de eso, ver qué se puede ir desplegando, ¿sí? Yo a veces cuento, hay niños que vienen, que los derivan, que suelen tener muchos rasgos de aislamiento, ¿sí? Muy aislamiento, de retraimiento, y que muchas veces, por ejemplo, hemos tenido niños que empiezan a golpear algo de la ventana y de ese sonidito empezamos a intentar sacar algo más, y hoy fue eso, y otro día por ahí trae otra cosa y empezamos a trabajar con otra cosa, o niños que balbucean alguna jerga medio que no se entiende y a partir de ese sonido empezamos a ver cómo poder relacionarnos. El punto clave siempre en el trabajo con nuestros pacientes creo que es poder crear un vínculo, ¿sí? Un vínculo terapéutico. Ese vínculo inicia de diversas maneras, ¿sí? Mm. Por eso digo, tenemos mucha, esto es como medio un concepto, ¿no? De la expresión sonora espontánea, que algunos musicoterapeutas acá en Argentina, Jacobón, Eli Castro, Gauna, son algunos referentes, han trabajado mucho con esto, y creemos que la espontaneidad tiene que ver con la vitalidad, ¿sí?
Entonces, eso que ese sujeto trae es un disparador que nosotros tomamos porque es espontáneo, y si es espontáneo es porque tiene que ver con él, para que tome acción por cuenta propia, digamos, ¿no? Para que de ahí se puedan empezar a construir vivencias como compartidas. Después nosotros iremos ofreciendo cuerpo, voz, la voz, fuentes sonoras diversas, pueden ser instrumentos, pueden ser, no sé, yo uso mucho los instrumentos en general, los vamos ofreciendo de a poco. Yo soy muy partidaria de que el consultorio sea bastante minimalista, ¿sí? Que no haya tanto a la vista, ir ofreciendo de a poco y tener con los niños funciona mucho esto de sacar lo que le vamos a ofrecer y después poder guardarlo, ¿no? Porque bueno, como que a veces mucho estímulo es bastante más como invasivo y es más difícil. Pero bueno, y que ese espacio vincular sea donde se vayan construyendo como un poco todos los vínculos, con las fuentes sonoras, con el terapeuta o con otros, si es grupal. Entonces, por eso, no sé si te puedo dar un modelo de sesión. Yo recibo en general al paciente, si ya me conoce, en general ingresa al consultorio y arrancamos, a veces con lo que veníamos haciendo la vez anterior o a veces con algo nuevo que pueda traer. Si el paciente tiene lenguaje, yo le suelo preguntar qué tenés ganas de hacer, estuviste pensando en algo esta semana, como ven, buscar algún disparador. Claro. A veces más con los más grandes te cuentan, estuve escuchando esta canción, mirá, bueno, y de ahí surge que la podemos escuchar juntos, que podemos hacer la canción, o otras cosas, qué sé yo, como que hay, digo, es muy Claro. diverso. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta parte que dices, ¿no? Cómo a través del sonido que genera el niño, es como tú lo tomas como el puente para poder hacer contacto con él. Y no necesariamente es un instrumento, como se puede ser rascar, puede ser una pelota, puede ser un carrito, un balbuceo. Y cómo eso se empieza a generar ya ahí el vínculo, la relación y empezar a dar un sentido entre los dos, ¿no? Para la Sí, ¿sabés qué? comunicación. Perdón, ahora que lo decís, me estoy Sí. acordando de algunas escenas, ¿no? A veces con las pelotas, así, con Ujú, una pelota, pasar una pelota, hacer algún sonido con eso, ¿no? ujú. Empezar ahí a armar un juego. Y también la importancia del silencio. Yo a veces digo, deben pensar que el musicoterapeuta tiene que estar todo el tiempo sonando, y digo, también es importante en los silencios Ujú. darle el lugar que realmente merece nuestros sonidos, ¿no? Hay niños que están sin parar, ronroneando sonidos, y no siempre la intervención es tomar eso y hacer algo con eso, sino que, bueno, a veces ahí por ahí hace falta un silencio, a veces ahí, por ejemplo, hace falta darle una forma, ¿no? El trabajo con Claro, las formas, como con la cuestión morfológica de la música, me parece también es muy rico, y genera muchos aprendizajes y muchas manifestaciones. Yo creo que la música tiene como esto que tiene que forma parte del contexto cultural, y eso muchas veces es un facilitador. Muchas veces empezamos a hablar y con los pibes más grandes más todavía, qué música te gusta, y de ahí puff, ujú, surgen mil cosas, y claro. a veces no, a veces es simplemente habla del medio sociocultural del que proviene ese chico, pero las intervenciones son distintas. Ok, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y en este sentido, ¿tú has realizado proyectos dentro de este hospital o en algún otro hospital de musicoterapia? Proyectos, sí, a ver, dentro del hospital, si te referís así a como algunos proyectos puntuales, como te contaba, Sí. teníamos el taller de radio, que fue el último que hice, te diría. Ujú, Este proyecto tenía, por ejemplo, una forma bien concreta, que era el trabajo sobre una tarea puntual, era un proyecto grupal para adolescentes. Ahí se dio algo bien interesante, que podían venir adolescentes que estuvieran internados en el hospital o que ujú, vinieran de afuera, ¿sí? Pacientes que ok, estuvieran de consultorios externos. ok, Entonces ahí fue una intervención, un proyecto que duró más o menos un año, que se había interrumpido por la pandemia, después lo hicimos un tiempo de manera virtual, pero fue muy difícil de poder sostener. ujú, Eh, bueno, por dificultades en la conectividad y algunas cuestiones, pero ese proyecto tenía, sí, una tarea puntual para cada día. El ujú, disparador de ese encuentro siempre solía ser algún tema de interés del grupo o alguna pregunta, ¿sí? La pregunta podía ser cómo nos sentimos hoy,
o qué sé yo, cualquier otra cosa. Armábamos como un guión del programa de radio, habían roles, habían algunos que hacían la parte de musicalizar el programa, otros se ocupaban de la parte de grabación, otros eran los que llevaban adelante la locución del programa, ¿sí? La voz, Sí. y después con ese producto que producíamos, ¿sí? Bueno, lo escuchábamos entre nosotros, ellos lo compartían con sus familias, y han surgido temáticas desde videojuegos hasta educación sexual, hasta, bueno, un montón de, por eso yo te decía, es un proyecto más orientado a lo que es la promoción de la salud, de Ujú. los adolescentes, al menos que nosotros atendemos. Nos dábamos cuenta que los chicos compartían muchas temáticas, pero venían todos de manera individual. Entonces, bueno, ese fue un buen recurso para poder agruparlos y que entre ellos empezaban a ver como un montón de intercambios y estaba muy bueno. Que hubieran chicos internados y chicos de afuera también permitía que entre ellos ¿Y vos por qué estás acá en el hospital? No, yo estoy acá en el hospital porque tuve este problema. Ah, mirá, yo también, yo conozco a no sé qué, yo vengo por tal otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, Claro. esto un proyecto interesante. Eh, Sí, porque como sobre te todo decía, se recupera el vínculo, ¿no? Con el otro. claro, sí, a poner a trabajar el vínculo, totalmente. Sí, 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 ok. sí, sí. Em, Como te decía antes, un proyecto también de los últimos que se hizo, que yo no lo realicé tanto, sino mis compañeras, fue en Neo, se llamaba, Ujú. tenía que ver con la canción de cuna, ¿sí? Entonces tenía que ver con trabajar con las mamás y los bebés que están en la Neo. Como te contaba antes, es una situación realmente de mucha angustia, de mucha incertidumbre y con bebés muy, muy pequeñitos. Que pierden mucho del vínculo tan importante que es necesario con la mamá, porque no hay herramientas, porque los niños están atravesando situaciones de salud muy graves. Entonces, bueno, las chicas estaban haciendo un proyecto ahí utilizando canciones de cuna para que las madres pudieran tener más herramientas para poder vincularse con esos bebés y a su vez estimular a los bebés. Vos pensás que el ambiente sonoro de la NEO es bastante particular también, son niños hipoestimulados, o sea, que reciben menos estímulos de lo que tienen que tener, entonces suelen tener como bastantes demoras cuando adquieren todas las pautas madurativas. Ujú. Entonces, bueno, también ese proyecto. Eh, ¿Qué más? Ok. Estoy Y tratando de ahí pensar ahora. trabajaban, nada, y ahí trabajaban tanto con las mamás para que las mamás trabajaran con los niños, ¿no? O sea, como que no nada más es el paciente, sino también con los familiares, ¿no? En este caso, Claro, entiendo. mira, en nuestro Ajá. hospital, por eso te decía, es muy distinto que quizás otros hospitales. En nuestro hospital, el paciente es el niño, porque no es un hospital donde se internen adultos. Pero Ujú. imagínate que un bebé de 2 o 3 meses no se puede casi pensar sin una figura de apego. Entonces, Claro, digamos, el bebé de 2 meses tiene un cuidador primario. Si es su claro. mamá, si es su papá, si es un familiar, si es una enfermera, quien sea, digamos, pero ese niño necesita de un cuidador, de una figura de apego para poder desarrollarse. Eso está súper estudiado también con el Claro, sí. hospitalismo, ¿viste? Y bueno, como que digo, el ser humano se desarrolla porque está en vínculo con alguien, y ese vínculo es primordial, es como Ujú. vital, y realmente es vital porque un niño si no, no sobrevive, ¿sí? Claro, claro. Bueno, el trabajo con ese vínculo que realmente está muy afectado en esas internaciones es importante. Conozco colegas que están en hospitales generales de adultos, en donde también trabajan en las maternidades, y ahí sí el paciente es la mamá, porque la mamá es la que está internada. Acá en Ujú. nuestro hospital las mamás no están internadas, sino que van y vienen, ¿sí? Hay Sí, una residencia de mamás donde se pueden quedar a dormir, pero no están ni siquiera internadas con su bebé. ok. Sí, pero bueno, están cerca, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Ok. No, y pues es muy interesante justo, ¿no? Como el acercamiento o los trabajos diferentes, no tan diferente que puede ser con la música, con neonatales, con el área de desarrollo. Y en tu experiencia como musicoterapeuta, ¿cuáles han sido los principales desafíos u obstáculos a los que te has enfrentado, digamos, en tu práctica? Ujú. Em, yo creo que es un poco, por ahí me hice un poco la canchera con que ya estaba medio allanado el terreno,
pero es un desafío constante, si bien Mm, es verdad que se conoce mucho más. Yo voy a cualquier lugar y digo que soy musicoterapeuta y hay lugares que todavía me preguntan, por supuesto, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que haces? Yo creo que los musicoterapeutas tenemos el gran desafío en general de que muchas veces tenemos que estar explicando un poco para qué y qué es lo que hacemos. Como te decía, yo creo que la mejor manera es trabajando y ahí demostrar en acto qué es lo que hacemos realmente. Pero los desafíos que he tenido tienen que ver un poco con eso. Muchas veces en las salas de internación nos derivan a los pacientes y me cruzo con algunos otros profesionales que no entienden muy bien qué es lo que estamos haciendo. Y muchas veces cuando trabajamos en las habitaciones interrumpen, qué sé yo, me ha pasado con enfermeros, médicos que conocen lo que estamos haciendo y te piden, porque yo entiendo, es un paciente que está internado y si le tienen que cambiar una medicación o parar un goteo que tiene puesto, obviamente que tiene que entrar y hacerlo, pero hay algunas enfermeras que me dicen, perdón, entro un segundito, le cambio la medicación, sí, por supuesto pasa, y otros que directamente entran como si nada estuviera pasando, como si estuviésemos entreteniendo al paciente nada más. claro. Eh, Creo que esos son los mayores desafíos que hay en el hospital, que cuando ya, como te decía, te empiezan a conocer, ya saben que vos no estás ahí haciendo nada o como que no es una animación musical, sino que lo que estás haciendo es una sesión de musicoterapia y que efectivamente se están trabajando cuestiones íntimas del paciente y que muchas veces estamos trabajando cosas que requieren de una privacidad. Ujú. Eh, el segundo desafío que también veo muchas veces, que a veces termina siendo a favor y a veces no, es que a veces las habitaciones son compartidas, entonces no tenemos manera de que la intervención sonora termine en un paciente, sino que si el paciente está al lado de otro, muchas veces terminamos trabajando con los dos, porque, bueno, porque el Claro, otro está al lado y se acerca y mira y le interesa, o opina, se pone a cantar, te pide. Entonces, bueno, vos venías a claro. trabajar con él, pero está en la habitación con otro, y bueno, es parte del contexto del hospital. Eso también muchas veces es un desafío el poder regular, ¿no? Bueno, mi paciente es él, lo voy a tener que hacer participar al de al lado porque está participando efectivamente y no lo puedo Claro. quitar, no lo puedo sacar. Y muchas veces igual lo que hacemos es que si el paciente se puede trasladar, tratamos de trasladarlo al consultorio de musicoterapia. ¿Por qué? Ok, Porque es mejor en relación a que primero está internado, entonces si podemos sacarlo un ratito de la habitación siempre es mucho mejor para él. Después porque no tenemos que llevar todos los instrumentos para la habitación. Llevar los instrumentos a la habitación requiere de sanitizarlos, higienizarlos, seleccionar cuáles son, entonces bueno, muchas veces es mejor por ahí que se traslade el paciente, y muchas veces porque evitamos que el paciente de las camas de al lado y de la otra cama, como que es más privado, ¿no? claro. Que sea consultorio. Nosotros tenemos el gran privilegio de que conseguimos tener un consultorio de musicoterapia precioso en el sector de salud mental. No es así en todos los casos. De hecho, nuestro consultorio costó mucho tiempo conseguir, ¿sí? La musicoterapeuta de planta que estaba antes que yo consiguió ese consultorio, yo conseguí que lo amplíen, conseguimos donaciones de instrumentos, eso también a veces es muy difícil de conseguir, los recursos materiales. Eh, Ahora nos hicieron una donación enorme y preciosa, pero bueno, muchos colegas trabajan en hospitales y no tienen un lugar en donde estar, digamos. Van con la Ujú. guitarra a cuestas y por ahí tienen un locker, un lugarcito donde guardar las cosas, porque les prestaron, porque no sé qué, pero bueno, eso también es un gran desafío, que no solo que te den un lugar como profesional, sino un lugar físico a donde atender, ¿no? Claro, totalmente de Por acuerdo. suerte, yo creo que cuando se empieza a trabajar y se hace un trabajo serio, comprometido y con fundamento científico, con basamento teórico, y también es muy importante presentar clases, ateneos. Nosotros eso lo venimos haciendo año tras año, hacemos cursos en el hospital abiertos a los distintos profesionales, entonces hay que informar, 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 entonces ahí me parece que se va dando más lugar, ¿sí? Cuando vos podés mostrar evidencias, presentás casos clínicos, ¿sí? Ujú, Yo claro. creo que ir como presentando toda esa información hace que los demás puedan también confiar. Yo entiendo también, yo tengo mi paciente, ¿por qué te lo voy a derivar si no entiendo muy bien qué es lo que haces? Entonces, bueno, eh, eso también abre muchas puertas, me parece. Sí, 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 justo, ¿no? Como esto lo que platicábamos, el que sepan que hay una persona, un psicoterapeuta que está estudiando contigo en la carrera, es importante hacer este tipo de difusiones, que la gente, pues igual que,
que está por ahí, pues tiene que preguntar más, saber qué es. Y bueno, y esto también que comentas, ¿no? Sobre estos retos, sobre cómo el personal médico aún así, pues sabes, ¿no? Como musicoterapeuta, que el estar en un hospital y el estar en una interconsulta, pues lo importante ahí es la parte médica, que el médico puede entrar y el enfermero puede entrar, y este respeto que puede haber, ¿no? Este, y hay unos que sí lo pueden hacer, otros que no, y creo que tiene que ver con esa misma parte, pues de reconocimiento del trabajo, ¿no? Y como comentas, hay unos que sí lo logran, hay otros que no. No sé si tenga que ver también con jerarquías, por ejemplo, de quién sí lo hace o quién no lo hace, porque dice, bueno, yo estoy acá como médico porque es un hospital, y o sea, esa parte entendible, ¿no? Tampoco, como dices, no hay que esperar que entiendan todo No, lo que estás haciendo, ¿no? desde ya que los hospitales históricamente son territorio médico, ¿sí? Sí, 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 Entonces, y las salas, los dueños de las salas son los enfermeros, ¿viste? Entonces vos le preguntás a la enfermera, te dijo que no, es no, la enfermera te dijo que sí, es sí, o sea, digo, esas son cosas que están muy instaladas en los hospitales, sí, que por suerte en el último tiempo eso se va de a poquito aflojando, porque me parece que tiene que ver un poco con todo un paradigma de cómo pensar la salud. Si pensás la salud de manera bien biologicista, ¿sí? ujú, Como me parece que era la medicina antes y ahora todavía sigue existiendo mucha gente que trabaja así, me parece que es más difícil poder incluir a otras profesiones. En cambio, si pensás la salud como algo integral y que la salud mental y que el ambiente y que la cultura y que lo social y que lo psíquico y que lo orgánico y que todo forma parte de lo que es una persona. claro. Si lo pensás holísticamente, yo creo que ahí se empieza a poner un poco más horizontal. En mi Mm, hospital hay un cargo para un sacerdote, para un cura. ¿Sí? El cura ok, trabaja en el equipo de cuidados paliativos, porque la parte claro. espiritual es muy importante también. Trabaja con personas de distintas religiones, pero porque tiene que ver con pensar la salud de esta manera más integrada. ¿Sí? Eh, yo creo que los colegas que también trabajan en hospitales de adultos, yo los Ujú, admiro mucho también, porque yo siempre digo, el hospital de niños permite un poco más todo incluir arte, incluir, digo, en mi hospital ahora, bueno, por el COVID no, pero a veces vas caminando por el hospital y hay un Mickey disfrazado, alguien disfrazado de Mickey, alguien tocando la guitarra, hay un show de, qué sé yo, una orquesta tocando música, hay gente contando cuentos, porque bueno, porque la cuestión pediátrica me parece que facilita un poco más esto de poder poner a jugar claro. los pasillos del hospital otra cosa. Son niños que están, mi hospital está lleno de colores, es hermoso para los niños. Creo que en los hospitales de adultos por ahí te miran un poco más raro, que estás entrando con instrumentos a una habitación, ¿no? Y digo, los colegas que trabajan ahí, la verdad que hacen un trabajo también muy serio y muy interesante, porque es otro el desafío. Los niños en general, no siempre, pero muchas veces están más como más ávidos de recibir a alguien que vaya a ponerse a jugar. ¿Sí? Yo digo, estás internado y yo me siento al lado tuyo, me pongo a jugar, y muchas veces funciona, muchas veces no, pero en general los niños están un poco más permeables a eso, ¿no? Eh, Claro, o no entienden muchas veces qué es lo que están atravesando, entonces bueno, en el adulto se juegan me parece que muchas otras cuestiones. Acá, como te decía en un momento, hay hospitales de adultos en donde se están haciendo cosas maravillosas, muy puntuales también. Hay hospitales monovalentes, se llaman, de salud mental, en donde se hacen también algunos trabajos específicos, que es muy distinto el trabajo en lo que es un hospital neuropsiquiátrico, por ejemplo, de salud mental, ujú, que lo que es un hospital general. ¿Sí? Las problemáticas son completamente diversas, los proyectos que se hacen son muy distintos, y hay muchos colegas también trabajando en esas áreas. Eh, Ahora se están incluyendo muchos en los que son los centros de salud, de acción comunitaria, ¿no? Bueno, ahí se hace mucho trabajo también, como te decía, promoción de la salud, bueno, todo eso es muy distinto. Y los desafíos en cada uno de esos lugares me parece que son distintos también. Eh, claro. Pues sí, cada área tiene su propio, así que su propia armonía, ¿no? De cómo puedes entrar, con qué lo puedes, cómo te acercas a la otra persona, aún con la misma música, la selección musical, temáticas,
hasta la forma de cómo llegas, como dices, con un niño que es más para jugar, con un adulto quizá más para reflexionar o como abrir un poco su panorama. Y bueno, pues creo que ha sido muy, muy gratificante, ¿no? Todo esto que nos platicas de, de cómo, de la importancia de la musicoterapia como cultura o instalado en una cultura, en una sociedad que si bien siguen habiendo estas pues, necesidades de explicación o estos desafíos para seguir entrándonos en la musicoterapia, tengo una visión más amplia, ¿no? De lo que estás haciendo de la musicoterapia, cómo es la musicoterapia allá, y dices, ahí está, entendiendo de que hay 30 hospitales con musicoterapeutas, significa que sí está muy bien instalado toda esta parte de la musicoterapia, ¿no? Claro, Entonces, perdón, te ujú. corrijo solamente. Hay 33 hospitales en la ciudad, pero hay menos que tienen musicoterapeutas, no todos. Deben Ah, ser bueno, 10 o 12 hospitales que tienen musicoterapeutas. 10. Pero bueno, es bastante, es bastante. Pues, Estamos muy 10, contentos. 10, 10. Ya hablaremos luego de México para ver cuántos somos. Pero bueno, eso es lo interesante, ¿no? Pero que se ha mantenido. Sí, sí. Entonces, no sé, para poder ir pues aterrizando o concluyendo esta entrevista, porque yo sé que nos podemos seguir hablando y de experiencias, Sí. eh, voy a unir como estas dos preguntas. Una sería, ¿cuál es tu experiencia más satisfactoria a ti en este trabajo como musicoterapeuta en un hospital? Y quizás esto se conectaría que, ¿qué le podría recomendar a alguien que quisiera incursionar a hacer musicoterapia hospitalaria, Ujú. ¿no? Eh, en relación a alguna experiencia más satisfactoria, me cuesta un poco responderte esa pregunta, porque a mí me gusta mucho lo que yo hago, me gusta Sí. mucho mi trabajo, entonces eh, la verdad es que sí, lo más satisfactorio yo creo que tiene que ver con ver avanzar en el proceso terapéutico a un paciente. Y muchas Ujú. veces me ha pasado con varios niños de poder acompañarlos y tener el reconocimiento de las familias de que ese niño cuando viene a musicoterapia avanza, ¿sí? Mm. Y eso yo creo que es lo más satisfactorio del trabajo. Lo mismo en la sala, cuando voy a la sala y una familia me dice, me pasó una vez con un compañero psiquiatra que me dice, mira, fui a ver a tal paciente. Eh, Me dijo la mamá que lo único que espera todos los días es cuando va la musicoterapeuta. Es lo que más le gusta del hospital. Y esas cosas son como que, bueno, Claro. se siente, wow. Sí, Como que, bueno, no pasa siempre, pero yo creo que cuando pasa, los avances de los pacientes o los reconocimientos de los pacientes o de los demás profesionales son lo más gratificante del trabajo. Y yo creo que si, no sé, bueno, en México la situación es bastante diferente. Acá en Argentina, los colegas que queremos trabajar en un hospital, tenemos esta gran opción que es rendir en Buenos Aires y en algunas otras provincias también ahora hay residencias. Entonces yo creo que la mejor opción acá es ir a hacer una residencia, rendir el examen, elegir un hospital dentro de los que se puede hacer la residencia y formarse específicamente ahí adentro del hospital, ¿sí? Porque te formás con los demás y porque claro. aprendes específicamente y porque tenés tus supervisiones y tus cursos y tu formación de musicoterapeuta en el hospital. Haces rotaciones por todas las áreas, la verdad que está buenísimo. Ahora, si no tenés esa posibilidad, porque acá antes no estaba esa posibilidad tampoco, ¿cómo inició todo esto? Y yendo al hospital que quieras y presentar un proyecto específico. Yo creo que lo más importante es focalizar, ¿sí? Digamos, yo te conté todas las cosas que se pueden hacer en mi hospital. Claro. En realidad es que yo creo que lo más importante es focalizar en donde uno pueda hacer un aporte realmente de valor y donde pueda realmente tener la apertura, ¿no? A veces hay lugares, hay servicios que en los hospitales que son muy abiertos a recibir gente que va voluntariamente a hacer algo y yo creo que es un trabajito de hormiga, pero bueno, uno lleva, si conoces, por ejemplo, no sé, a mí me ha pasado acá en Argentina algún servicio de neurología, trabajo con adultos mayores, que cuando yo empecé me acuerdo que habíamos hecho un proyecto, todo lo que es la rehabilitación cognitiva, ¿no? Entonces, si uno va, presenta proyectos escritos,
con basamento teórico, con Mm, justificaciones que tengan que la persona que te reciba pueda ligar y pueda encontrar un beneficio para sus pacientes en lo que vos le vas a proponer. Vengo una vez por semana, una mañana, y podemos hacer un taller de tal cosa. Perfecto. Y si eso empieza a tener efectos y empieza a tener resultados, la gente te convoca. La realidad claro, es ¿sí? La gente te convoca cuando ve que lo que haces realmente tiene un valor y realmente tiene efectos en los pacientes. Y yo creo que esa es la mejor manera, focalizar en algo, armarlo de manera seria, prolija y comprometida, y bueno, y arrancar, digamos. Si acá al menos yo te decía, yo tuve la suerte en mi hospital de que había ya muchos antecedentes de ujú, musicoterapeutas trabajando, pero la manera de entrar es ir, golpear puertas y bueno, y la gente yo creo, al menos acá han tenido siempre en general muy buena apertura cuando están presentadas las cosas de manera concreta y trae beneficios para la población que se atiende ahí. Yo creo que es medio que la gente no se niega mucho a eso. ujú, claro. Ok, pues te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tu experiencia. Creo que se sigue difundiendo, se sigue demostrando la importancia y la validez que tiene la musicoterapia. Y justo hoy en día, de que cada vez se ve más la salud, ya sea mental, biológica, como una cuestión holística, Ujú, ¿no? Que cada uno aporta desde su área, no sobrepasando ni sobreponiéndose, sino cada quien desde su área lo puede dar, y la musicoterapia es un ancla o un puente muy, muy, muy importante que se está dando. Pues ujú. te agradezco mucho la invitación, que hayas aceptado, que nos hayas compartido. No sé si quieras decir algo más para, pues, terminar la entrevista. Bueno, no, agradecerles a ustedes también, por supuesto, para mí es una gran alegría poder contarles un poco cómo venimos trabajando acá. Ya te digo, como te dije varias veces, yo siento que yo llego en un momento en donde hay mucho terreno allanado, y eso es una gran ventaja. Eh, pero bueno, hay muchas luchas todavía por Claro, delante. Nosotros tenemos ley de ejercicio profesional en Argentina y eso se ganó, es una batalla ganada hace unos pocos años que también legitimó mucho muchas de nuestras prácticas. Ahora acá en Argentina nadie puede hacer musicoterapia sin ser musicoterapeuta, porque es ilegal, digamos, a ese ok. nivel. Entonces, Sí, sí, bueno, sí. eso fue como, wow, muy importante. Tenemos matrícula que sacamos en el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, todas esas son batallas que de a poco se han ido ganando a costa de mucho trabajo colectivo, a costa de mucha difusión, ¿sí? De muchos colegas que han caminado, pateado organismos, digamos, que hayan buscado contactos y todo. Y yo creo que hoy en día, como la información es tan sencilla de transmitir a través de las redes y es fácil también armar todas cuestiones, digo, las bibliotecas ya son, acá en Argentina la biblioteca de la asociación es virtual, entonces ustedes si necesitan decir, bueno, voy a armar un proyecto en México, en un hospital, en la sala de oncología, bueno, necesitas información, te contactás con nosotros, te mandamos la información, porque hoy en día podemos compartir un montón Claro, de bibliografía, de investigaciones, de revistas científicas actualizadas, y es fácil de compartir. Te lo mandamos en un mail, te compartimos un drive, qué sé yo, como que claro. yo digo, y en México hay gente que está queriendo hacer proyectos o leer acerca de musicoterapia, me parece que está bueno que sepan que hay muchas maneras de llegar a las fuentes de manera fácil, rápida, y bueno, y que sean inquietos, es re importante, inquietos Claro, y bueno, que si hay gente interesada, que realmente hay mucha formación que ahora se está haciendo online, entonces bueno, que también me parece que está bueno para aprovechar. perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho Bueno, y gracias. pues, gracias a todos, y pues de parte de la Asociación de Musicoterapeutas en México, pues gracias y Bueno, buenas noches, gracias a que estén muy bien. ustedes. Chao, chao. Chao, hasta luego.